A ver, ¿cuál es la primera esta decisión que tomó el PAMI de eliminar muchos medicamentos gratuitos? Cuentos. Es una disposición que tiene muchos años, en PAMI debe tener 20 años por lo menos, y tiene que ver con la vía de excepción para obtener los medicamentos con el 100% de descuento, es decir, a 0 pesos, para aquellos que no tienen las condiciones socioeconómicas para adquirirlos, aún con el descuento de PAMI, que es el 50% para medicamentos de uso general y el 80% para medicamentos que cubren patologías crónicas. Suele pasar, y lo han aplicado ya más de una administración, cuando se desfinancia la gran partida que se lleva la mayoría del recurso del PAMI, que es la partida de medicamentos. Primer dato, estamos hablando del jubilado, del pensionado que ya pagó el medicamento por adelantado durante 30 años de su vida laborativa. Para tener simplemente una referencia, el año pasado los jubilados tuvieron un reajuste, los de bono, del 140% de sus 211%, y los medicamentos aumentaron el 300%. Perdiendo nuevamente con la inflación, los con bono y los sin bono, que la inflación. Esto es lo que lleva a que nadie sabe cuál es el precio real cuando lo va a adquirir. El mismo medicamento no se adquiere todos los días, se adquiere una vez por mes o Claro. cada 2 meses. Entonces se pierde toda posibilidad de este seguimiento. En la actualidad, esta disposición a la que se alude y que decía que no es nueva y que fue aplicada muchas veces, es absurda, grotesca, anacrónica, y sería más para un análisis de Groucho Marx de no ser dramática para los jubilados. El impacto ya hace 3 días, cuando se conoció la disposición, quienes hacemos asistencia directa, nosotros atendemos los días normales entre 200, 400 casos, bueno, el día miércoles se duplicó, porque venían los jubilados o sus familias, no porque ya hubieran sufrido las consecuencias de la disposición, porque todavía no, recién la vamos a notar o lo va a notar el jubilado concretamente las próximas semanas, sino por la angustia que generó la medida en sí misma. Es más, el Claro. día de ayer, algo que trascendió poco porque afortunadamente tuvo un buen desenlace, un jubilado trató de incinerarse en el PAMI Córdoba. Roció su cuerpo con gasolina y afortunadamente por eso hoy no estamos lamentando la pérdida de una vida, porque lo lograron parar. Pero ¿a qué voy? Que se tenga conciencia que más allá del efecto económico en sí, hay un efecto brutal sobre todo los pacientes, que no saben si van a tener que interrumpir su tratamiento, si van a tener que no la imposibilidad de comenzar un tratamiento. Y vamos ahora a lo específico. Señala esta disposición un tope para ser considerado con posibilidades económicas de adquirir o no ese medicamento con el 80% o con el 20%, un tope de 388.000 pesos. Muy por debajo de la Para canasta lograr, básica. claro, para lograr el descuento del 100%. Claro. Y yo me pregunto y les pregunto, el de 388.000 pesos está con estado de necesidad para tener el medicamento y el de 400.000 pesos no. Cuando la canasta del jubilado, la última que hemos conocido, el 6 de octubre, con gastos de vivienda es de 912.000 pesos, Claro. es un disparate. Vamos a los otros temas que plantea como requisitos. Tener un inmueble, solo un inmueble para vivienda. Hay muchísimos jubilados, primero, ya esta generación de jubilados no son todos propietarios o la gran mayoría,
sino que hay solo un 50% que tienen inmueble propio. Si ese jubilado que tiene un inmueble, en general en las grandes ciudades, departamentos, que ya tiene imposibilidad de mantenerlo, esto lo vemos quienes hacemos asistencia también todos los días, porque están las expensas 150.000 o 200.000 pesos. Si ese jubilado, a su vez, tiene un terrenito en Quemú que heredó alguna vez que ni sabe dónde está, se lo considera pudiente y no entra Claro. dentro de esta categoría del descuento del 100%. Vamos a lo más ridículo, si se quiere, si puede haberlo. Si tiene un coche, un automóvil de menos de 10 años de antigüedad, es más, habían puesto originalmente 15 años, cuando en muchos países estos autos no pueden No pueden circular circular. por seguridad. Exactamente. Bueno, ese jubilado se lo considera pudiente, por lo cual no le correspondería la vía de excepción. Yo le pregunto a las autoridades que están aplicando esta disposición, ¿qué hace el jubilado que tiene ese cochecito a veces para trabajar, que le cuesta cargar el tanque de nafta, o a veces porque a cierta edad tenemos movilidad reducida o tenemos problemas de motricidad? Cuando necesita el medicamento, ¿qué vende? ¿La rueda de auxilio o el Claro, carburador? claro. Eugenio, ¿cuántos son los jubilados que están en la mínima hoy en la Argentina? Y más de 4,5 millones, entre 4,5 millones y 5 millones. Y el universo total de jubilados? 7,5 millones. O sea, De poco más los, de la mitad. no, casi el 80% están en la mínima. La mínima que recordemos al día de hoy no son esos 388, sino que hoy están cobrando 329.000 pesos con ese bono, ese pago absurdo, que es discrecional, que se paga hace 2 años y medio con dos administraciones distintas, que en Argentina se llama bono, Sí, que está congelado ahora va a ser el 11º mes. Bueno, están cobrando de bolsillo 329.000 pesos. Es decir, estamos hablando de cuestiones que nosotros hemos definido hace 2 años y medio, y esto ocupa dos administraciones diversas en el país. Yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, que agrupa a quienes trabajamos en esa asistencia diario, en un geriátrico, en un consultorio. En realidad, estamos catalogando esto desde aquel momento de crisis humanitaria, porque el jubilado no solo no puede tener la vivienda que necesita, tenemos decenas de miles de jubilados en la ciudad de Buenos Aires, en ujú, Córdoba, en la ciudad de Rosario, que están viviendo en pensiones. Una habitación con baño compartido en una pensión a 5 cuadras de la Casa Rosada está siendo cobrada 200.000 pesos por mes para el jubilado que cobra 300.000. claro, imposible afrontar una vida con eso. Imposible. Exactamente. Eugenio, Eh, Eugenio, y, y- sí, no, y voy al tema, bueno, comer lo necesario es imposible, sí, come lo que puede, y el medicamento, que esto también lo vemos todos los días, ya no lo puede comprar de antes de esta disposición, aún con el descuento, porque no le alcanza. claro, Por lo que le decía, el medicamento sigue aumentando y el haber del jubilado se sigue licuando. claro. Entonces, es un disparate todo. Como estamos hablando de los de vía de excepción, también se puede hablar de los medicamentos que hoy se los llama eventuales y pasaron de venta libre. Es un disparate porque no es un problema de plata, es un problema de salud pública. El medicamento, cualquier medicamento que nos metamos adentro del organismo no tiene efectos neutros. Sí, 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 ¿Mm? seguro. Entonces, los prazoles, el ibuprofeno, que se puede comprar como caramelos en la Argentina, es decir, usados, utilizados eh, fuera de contexto, sin control, llevan a lesiones. Los profenos generan
hasta fallas renales, y utilizados en forma constante, como todos los Claro, antiinflamatorios, y sin control. Y los prazoles generan lesiones de la mucosa gástrica con consecuencias terribles si no se los administra con control. Por eso, no solo estamos hablando de un problema de plata, que no lo tiene el jubilado para comprarlo, sino que estamos hablando de un tema de salud pública. seguro. Es decir, bueno, esto es el contexto en que estamos. ¿Qué estamos haciendo? Ya planteamos el día miércoles que se dé marcha atrás con esta resolución, que se vuelva al sistema tradicional, es decir, la, el- la receta del médico con la explicación, un brevario de la epicrisis para justificar los medicamentos. Esto los médicos lo hacen sin ningún problema. Y en paralelo, el informe social que hizo históricamente la trabajadora social de la agencia de PAM. Es decir, salir de todo este berenjenal del auto, de si tiene una prepaga. Es decir, el Claro, jubilado que la familia le paga una prepaga, lo que hace, le paga la prepaga para cubrir los baches de atención que tiene PAMI. Y seguro. las prácticas que se hacen en la prepaga se las ahorra PAMI. Bueno, que se salga de este disparate, inclusive el día martes fui invitado por los legisladores, en el Congreso de la Nación, por los diputados, para plantear este tema. Esperemos que esto se revierta, pero que a su vez tengan presente los legisladores, los funcionarios, los miembros del Ejecutivo, que acá el gran problema es el precio del medicamento. El medicamento acá está más caro que los países que tienen las marcas. Es decir, y está totalmente cartelizado a través del nombre de la industria del medicamento lo que es el precio. Es decir, Así acá es. no hay, como hoy se habla, mercado libre, competencia, no hay absolutamente nada. Bueno, que se tenga en cuenta esto para solucionar los problemas de fondo, para que le alcance la plata a PAMI, para que no se mueran los jubilados o lo sufran como hoy está pasando. Eugenio, le agradezco muchísimo su tiempo, muy amable, un gusto charlar con usted, ¿eh? El agradecido